presentes el día de hoy en esta reunión, en este seminario que ha organizado con mucho tino la senadora Laida Sansores y desde luego nuestra amiga Talía Vázquez Alarcón. Es un gusto estar aquí para reflexionar sobre los distintos aspectos de lo que implican las autodefensas en México. Yo quiero dedicar esta breve intervención a todos los autodefensas injustamente detenidos en el país. Decía San Juana que son 380, a todos ellos, a todos aquellos que están detenidos, que son compañeros de lucha del doctor Mireles, en especial a Rogelio Ramos, uno de ellos, un compañero de lucha del doctor Mireles. Los ángulos de análisis de las autodefensas y de esta lucha son amplios, son ángulos políticos, son ángulos sociológicos, filosóficos y desde luego jurídicos, que son los temas que trataremos en esta mesa. El tema de la justificación de las autodefensas, por qué está justificable o por qué es justificable en el marco del Estado de Derecho o de la democracia hablar del derecho de los ciudadanos, de los gobernados, a defenderse cuando las instituciones no los defienden, no los protegen. Desde luego el tema de las violaciones al debido proceso de todas las autodefensas que están injustamente detenidas, y el tema también de la muerte del federalismo. Yo creo que el ejemplo de Michoacán, la actuación del licenciado Castillo, el llamado Virrey Castillo, implica de una manera muy clara la muerte del federalismo en México. Los virreyes, que eran los gobernadores estatales, que se sustituyeron al partido hegemónico, comienzan a ser sustituidos por nuevos virreyes. En fin, yo no me voy a referir a este último tema de la muerte del federalismo, pero sí me quiero brevemente referir a los temas vinculados a los fundamentos de las autodefensas, que yo creo que hay que insistir mucho en ello una y otra vez, porque muchos medios de comunicación, muchos sectores académicos y políticos piensan que la lucha de las autodefensas no tiene justificación alguna, y es una lucha totalmente justificada, porque el origen, el fundamento del Estado o de un sistema jurídico tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Los estados en el mundo existen y los sistemas jurídicos existen para proteger los derechos de todos y cada uno de los individuos que componen a ese estado, para preservar, para proteger, para maximizar estos derechos y desde luego también para garantizar los procedimientos democráticos que permitan un origen adecuado de las autoridades y un ejercicio también conforme a los derechos humanos, un ejercicio del poder de estas autoridades. Si en un Estado, si en un sistema jurídico no se respetan los derechos humanos, no se garantiza la democracia, desde luego que los ciudadanos tienen derecho a utilizar todas las vías institucionales jurídicas o las vías de resistencia o de desobediencia a su alcance para garantizar los derechos que el Estado no puede proteger o que el sistema jurídico no puede mantener. Por eso es totalmente aceptable la lucha de las autodefensas. Estas explicaciones filosóficas, como lo comentábamos en aquel primer encuentro nacional de las autodefensas en el Poliforum Siqueiros, tienen orígenes filosóficos muy antiguos. La explicación del derecho de la resistencia o la explicación de la desobediencia civil la encontramos en las obras, por ejemplo, de santos como Tomás de Aquino o de juristas tan importantes como Francisco Suárez o como Francisco de Vitoria, o de todas las teorías contractualistas clásicas como la obra de Hobbes, como la obra de John Locke, como la obra de Rousseau o de Kant, ¿no? El origen del Estado, o la explicación o la justificación única del Estado, pues es que el Estado existe y el orden jurídico para proteger los derechos humanos, y cuando el orden jurídico y el Estado no garantiza estos derechos humanos y la democracia, los
ciudadanos tienen el derecho pues, de defenderse o de imponer a las autoridades del Estado. Y en las teorías filosóficas contemporáneas, como en la obra de Habermas o en la obra de Rawls o en la obra de Ronald Dworkin, encontramos estas mismas explicaciones. El Estado y el sistema jurídico está para proteger a los ciudadanos, sus derechos y los principios y los procedimientos democráticos. A todo esto le llamamos legitimidad. Llamamos legitimidad a la justificación del Estado y a la justificación del sistema jurídico. Yo creo que el problema en México, como lo decía el padre Solalinde y lo repetía hace un momento José Reveles, es que en México no tenemos Estado de Derecho y no tenemos democracia. Si tuviésemos Estado de Derecho y tuviésemos democracia, no estaríamos discutiendo estos problemas. Los ciudadanos no se atreverían a defenderse por sus propios medios porque el Estado y el sistema jurídico no los protegen. Hablamos de esto porque en México no existe el Estado de Derecho, no existe la democracia. La Constitución que tenemos es un papel mojado, ¿no? Hay un divorcio, una distancia muy grande entre lo que establece la Constitución y lo que se realiza en los hechos. Yo creo que hablaba en aquel encuentro, primer encuentro nacional de autodefensas, de aquella clasificación que hizo aquel teórico de la Constitución de la primera mitad del siglo XX, que fue Karl Lobenstein, cuando hablaba de tres tipos de constituciones existentes en el mundo. Él hablaba de constituciones nominales, que son constituciones en donde solamente existen en el papel, en un texto, pero que en los hechos, en la realidad, las autoridades no protegen, no garantizan los derechos humanos, y desde luego las autoridades llegan al poder por vías no democráticas y se mantienen en el poder por vías no democráticas. Muchas constituciones en el mundo son nominales. También hay otras constituciones, que yo creo que es el caso de la Constitución mexicana. Estamos en el caso de una constitución semántica, en donde tenemos un texto normativo supremo, en donde existen autoridades, formalmente división de poderes, pero las autoridades o los que conducen los destinos del país manipulan los principios constitucionales a su favor. Es decir, hay una manipulación constitucional para que un grupo en el poder se mantenga durante muchos años en él, violando o no garantizando plenamente los derechos humanos de los mexicanos, lo que llamamos constituciones semánticas. Pero lo que no tenemos en México es la constitución normativa. Lo que nos hace falta en nuestro país es un tipo de constitución en donde lo que dice el texto constitucional, por ejemplo, si el texto dice derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, todo eso se realice en la realidad. En México, los mexicanos no tenemos el derecho al trabajo. Hay millones de mexicanos desempleados y los que tienen empleo, muchos millones de mexicanos tienen un empleo precario. Derecho a la educación tampoco lo tenemos. ¿Cuántos millones de jóvenes no tienen derecho a la educación universitaria en nuestro país? O el derecho a la salud. ¿Cuántos millones de adultos mayores o de mexicanos no acceden a la salud? Entonces, nuestra Constitución, que está en el texto, un texto muy bello, promulgado en Querétaro, no tiene ninguna realización plena en la realidad. No tenemos una constitución normativa, cuando mucho tenemos una constitución semántica manipulada por los gobernantes para mantenerse en el poder sin cumplir, sin garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Por eso el derecho a la resistencia y a las distintas formas de desobediencia está plenamente justificado. Y esto no solamente es una reflexión especulativa de mi parte. Los fundamentos de la resistencia y de la desobediencia están en nuestra Constitución. Están, por ejemplo, en el nuevo artículo 1 de la Constitución, que indica que el fin de toda autoridad es preservar y garantizar los derechos humanos. Están en el artículo 10 de la Constitución, que establece el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos para defenderse de las arbitrariedades del poder. Están en el artículo 35 o 36 de la Constitución, que le faculta a los ciudadanos, a los gobernados, a establecer causas institucionales como el de la Guardia Nacional,
Desde luego está en el artículo 39 constitucional, que establece el principio de soberanía popular, y en el artículo 136 constitucional, que establece el derecho a la revolución y el derecho a la resistencia. Además, también tiene fundamentos internacionales el derecho a la autodefensa. Por ejemplo, esos fundamentos internacionales están en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que establecen como un derecho fundamental de todo individuo el derecho a la resistencia, y hay fundamentos de ello en el derecho comparado, por ejemplo, la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, el artículo 20, párrafo cuarto de esa Constitución, establece el derecho a la resistencia. Entonces, en conclusión, en estos minutos de tiempo que me correspondieron, debo decir que la lucha de las autodefensas está justificada política y filosóficamente, que en nuestro país hay fundamentos constitucionales, que es injusta la detención de los 380 autodefensas detenidos en el país, comenzando por el doctor Mireles, y que desde luego, cuando las instituciones del Estado ni siquiera garantizan el debido proceso o el acceso a la justicia, o cuando los mexicanos no tenemos una autoridad a dónde acudir para pedir la protección de nuestros derechos, tenemos el inalienable derecho de protegernos, de autodefendernos. El derecho a la autodefensa es un derecho constitucionalmente reconocido y protegido en los instrumentos internacionales. Las autodefensas detenidas injustamente en nuestro país, los 380, no han cometido delito alguno. Hay un derecho superior que los protege, y ese derecho superior que los protege es el derecho internacional de los derechos humanos, principalmente el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Muchas gracias. Honor histórico, senadora Censores, muchas gracias por su sensibilidad. Senadores que nos acompañan, licenciada Talía, muchas gracias. Después de esta magistral ponencia del doctor Cárdenas, me resta aterrizarlo en lo que es el documento, el expediente y los hechos prácticos que estamos enfrentando en la defensa, licenciada Talía, del doctor Mireles y los demás autoridades. Derivado de la reforma constitucional del 2008, así como la reversa en el 2011, el sistema penal mexicano ha sufrido un cambio de paradigma. Se han introducido en el texto constitucional, en el artículo primero, el respeto a los derechos humanos como un derecho inalienable de todos los ciudadanos, de todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional. Un derecho donde se les tiene que respetar su seguridad jurídica, donde se les tiene que respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento. Entre ellos se ha catalogado incluso la tortura como un acto de violencia, como un acto que genera nulidad en las pruebas que de ellas emanan. Dentro de la tortura, la incomunicación, que se asemeja como una forma de tortura psicológica. En el proceso penal estamos actuando, proceso penal número 137 de 2014, en esa cuarta, radicada en el juzgado quinto de distrito del 11º circuito con sede en Nueva Michoacán, en donde se sigue la causa en contra del doctor José Manuel Mireles Barberá, de Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego contra la salud. Dentro de estas actuaciones han habido graves violaciones a los derechos humanos, traducidas entre las violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia, a la
derecho y adecuada defensa. Primeramente es necesario señalar que la base acusatoria del representante social descansa solamente en el marco informativo de esta disposición que hace las veces de denuncia de hechos. Este documento es firmado por 6 elementos de la Policía Ministerial del Estado, quienes se dice fueron los aprensores y manifiestan que aproximadamente a las 18 horas del 27 de junio pasado iban enfrente de un operativo conformado por varias fuerzas federales y que ellos fueron quienes vieron en un solo momento, bajo una misma circunstancia de tiempo y lugar, tanto al doctor Mireles como a sus 3 escoltas, portando armas largas. Por tal motivo, decidieron asegurarlos y en la revisión corporal se encontraron también armas cortas. En esa misma escena se encontraba una camioneta blanca propiedad del doctor Mireles, que tenía a la vista diversas armas largas y que al revisarla como propio encontraban también algunas sustancias envanesecedoras. Esta es la acusación en concreto sobre la que se está fundamentando la prisión preventiva del doctor Mireles y el sometimiento a los procesos penales. Mas, sin embargo, se ha llegado ya a material probatorio suficiente para acreditar. Si me permiten, porque el personaje vamos a la pausa. Bien. Este hecho que se narra en el parte informativo resulta falso. Para empezar, los aprensores no fueron los que firman el parte, fueron elementos del ejército mexicano. Tenemos matrículas de las camionetas en las cuales, oficiales en las cuales arriban videos de la detención de al menos 2 de los escoltas del doctor Mireles, como lo es el señor Gerardo López y Salvador Mendoza. Esto destruye la acusación y no es cosa menor de que los haya aprendido el ejército y el parte lo firmen los elementos de la Policía Ministerial del Estado. Esto falsea el parte informativo. Esto lo hace una prueba ilícita. Esto pone de relevancia el dolo con los que las autoridades aprensoras actuaron y que hacen mella los derechos fundamentales, lo que genera prueba ilícita. Hay jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por venir del alto tribunales de carácter obligatorio para todas las autoridades judiciales, que dice que toda persona que es sometida a un proceso penal tiene derecho a ser sentenciado en base a pruebas que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, que cumplan con el apego a los derechos humanos. No se puede sustentar una acusación en pruebas ilícitas. No se puede sustentar una acusación en un trabajo de un órgano técnico como es el órgano represivo, el órgano acusador, que no cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Hay diversas actuaciones que indican eso. Los videos que se han llegado como pruebas en el expediente, también se advierte que nunca existió esa revisión a una camioneta blanca en el momento de la revisión. Se advierte que nunca existió una cadena de custodia, tema relativamente nuevo, pero sin embargo exigido ya desde tiempo para relevar seguridad jurídica al acusado. Esto indica que si no hay cadena de custodia no se tiene la certeza jurídica de que el objeto que se dice ilícito encontrado en la escena de crimen sea el mismo objeto que llegó a manos del representante social y sobre el cual se dictaminó. Incluso el objeto que recibe el Ministerio Público da fe de pesos que varían con el objeto que se le puso al perito en un 300% de diferencia en cantidad, un mínimo de un 35%, lo que hace suponer, incluso hace acelerar que no se trata del mismo objeto. Y el juez tuvo a la vista de esto.
Ya después existen cadenas de custodia donde incluso se habla que no hay embalaje, que no se tiene la certeza de que sea la misma droga, cadenas de custodia que no cumplen con las formalidades de los requerimientos mínimos necesarios para este tipo de documentos, lo que hace entonces una prueba ilegal. El aseguramiento del doctor Mireles y los demás escoltas, incluso de los demás autodefensas, ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Se tiene la prueba de eso. El arribo de él a la Procuraduría General de Justicia del Estado, no sabe por qué ahí, por qué no a la delegación de la PGR, porque la competente, ocurre después de las 21 horas. Son más de 6 horas en lo que estuvo sometido a tortura, amenazándole con que lo iban a lanzar al mar, que lo iban a desaparecer, hasta que su estado de salud se puso de forma grave, que obligó a los aprensores, por lo menos a los que trasladaron al doctor, a hacerle saber que se encontraba acompañado de 2 de sus escoltas, de Javier Reyes, Salvador Mendoza, no de Gerardo López, que viajó por tierra. La distancia que medía entre Lázaro Cárdenas y Morelia es de 300 kilómetros aproximadamente. Distancia que, si atendemos a lo que dice la autoridad, se tuvo que recorrer por tierra en 1 hora y media o menos de ese tiempo, lo que resulta materialmente imposible. Y por aire en 6 horas, lo que también resulta irrisorio. En un helicóptero con propiedad de la Policía Federal. Ellos arriban supuestamente a disposición del Ministerio Público a las 20 horas del día 27 de junio. Pero, sin embargo, se le están practicando exámenes a las 19:30 horas al señor Gerardo, que viajó, se fue detenido a las 18, que dice la policía. En 1:30 ya estaba ante una autoridad médica, un perito médico, practicándole un examen. Tuvo que haber llegado incluso antes de las 7, aproximadamente 1 hora y 15 minutos el viaje de 300 kilómetros. Todos los ponen a disposición al mismo tiempo, como si se tardara lo mismo por tierra que por aire. Después de esta situación, lo que pone en relevancia es que se rompe con inmediatez, porque la obligación de la autoridad defensora es poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público, inmediatamente en la medida de lo posible. Pero si lo pones primero que le hagan el examen médico, entonces ya tuviste oportunidad de primero darle vista al Ministerio Público, que le lean sus derechos, que le obliguen, que le avisen al abogado que está detenido, que le hagan saber su derecho de defensa, que le hagan saber qué delito, qué hecho se le están imputando y demás, y todos los demás derechos que se deben de relacionar como lo obliga el artículo 20 de la Constitución. Se rompió esa inmediatez. Otra violación también flagrante lo constituyen las actuaciones del Ministerio Público. Hay constancias en el expediente, puede ser únicamente referente a las más fuertes, porque nos podemos tardar 2 días. Hay constancias referentes de que el Ministerio Público, cuando estaba tomando la declaración del doctor Mireles en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, se ubican a una distancia no menor de 40 minutos de la delegación de la PGR. Cuando estaba tomando la declaración del doctor Mireles, evidentemente tiene fe pública y hace constar que el doctor está delante de él, pues porque le está tomando su declaración ministerial. Pero en ese mismo momento, en ese mismo día, a esa misma hora, está la delegación de la PGR recibiendo las armas del perito de balística como obra en la cadena de custodia firmada por el Ministerio Público con fecha y hora cierta. Pero también está recibiendo la droga del perito de químico en el mismo momento. Entonces yo les compré una estampita porque el Ministerio Público es la Divina Trinidad. Actúa en 3 lugares a la vez, en diferente lugar. Como estas violaciones hay bastantes. Las armas estuvieron a disposición de 2 peritos en un mismo tiempo, del perito de fotografía forense y del perito de balística, al mismo tiempo. Son violaciones contundentes,
La defensa no está obligada a aprobar la hora porque la hora es un hecho universal, un hecho notorio. Basta con que certifique, el Ministerio Público tiene fe pública para certificar las horas en las que actúa y recibe los objetos. Contraponiendo esto, se destruyen por sí las constancias de la averiguación previa porque caemos en pruebas ilícitas que no generan certeza al doctor Mireles sobre qué hechos entonces me tengo que defender, o me aprendió la policía ministerial para llamarla a declarar, o me aprendió el ejército para que venga a declarar o se carie con mis contradicciones. No hay una certeza jurídica. Existió tortura que por sí anula las pruebas que vengan de ese origen. Tortura seguida de incomunicación. Tan es así que el juez quinto, como lo obliga una jurisprudencia de la Corte, dio vista al fiscal, al Ministerio Público Federal, para que inicie la averiguación previa en contra de los que se dicen aprensores, o bien investigue quiénes fueron los aprensores, para que comparezcan y realicen su declaración ministerial y se inicie una averiguación de hechos por actos presuntivamente constitutivos de delito. Averiguación previa que está en curso y que no solamente la defensa, sino que el juez tiene una obligación constitucional de darle seguimiento y exigir los resultados hasta sus últimas consecuencias. Existió una violación al término de 48 horas que exige el artículo 16 constitucional del Ministerio Público. Una persona detenida que no tenga juez organizada no podrá superar el término de 48 horas a disposición de la autoridad investigadora, si no debe de dictar libertad o consignarlo. Fue puesto a disposición de él a las 20 horas del día 27 y él consignó la averiguación previa a las 12:40 horas del día 29, tres horas más que se excedió el término constitucional. Quiero terminar con una petición personal. En Michoacán, lamentablemente el comisionado Castillo, el Ejecutivo Federal, resumen de un gran número de consignaciones en los últimos meses. Consignaciones que son basadas en actos de incomunicación, en actos de tortura, en sembrar pruebas, en pruebas ilícitas, en pruebas ilegales. Es una situación lastimosa. Incluso el ejército se ha prestado a esta jugada. Como pueblo y como abogado, solicito a esta Cámara Alta que actúe en consecuencia, que reaccione, que lleve a Michoacán instituciones. Nosotros las queremos, nosotros creemos en ellas, las pedimos, instituciones legales, que se cumpla lo que el general Mireles dice, que él desea una justa procuración de justicia y una justa y adecuada impartición de justicia. Muchas gracias. Su familia ha sido víctima del crimen, es uno de los fundadores de las autodefensas, perdió a dos de sus hermanos en Chihuahua, se oponían al actuar de los delincuentes. Las autoridades lo sabían y nada hicieron al respecto. Julián se unió con gran convicción a la causa que inauguró Javier Sicilia del Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad, convirtiéndose en una de sus referentes. Su discurso no ha cambiado desde el primer día. Gracias, Julián. Buenas tardes a todos. Yo soy Julián Levarón del noroeste de Chihuahua, donde fue secuestrado mi hermano, donde fueron desaparecidos mi tío Raúl Rascón y mi cuñado Alfredo Apodaca. A ellos dos nunca los hemos vuelto a ver. Soy del noroeste de Chihuahua, donde fueron asesinados a sangre fría mi amigo Miguel Ángel Mota y mi vecino Aldo Paisano, y donde fueron secuestrados y asesinados mi hermano Benjamín Levarón y mi amigo Luis Whitman, precisamente por levantarse como hombres y defender a nuestra comunidad.
A la casa de mi hermano Benjamín llegaron 17 hombres equipados con explosivos y armas militares para destruir su casa y aterrorizar a su familia. Lo arrastraron a él y a su cuñado Luis para matarlos de 4 balazos en la cabeza a quemarropa. Hoy están sus 10 hijos huérfanos. Fueron de los líderes más importantes de nuestra comunidad. Si mi hermano Benjamín hubiera tenido las mismas armas con las que fue atacado para defenderse, habría incurrido en un delito federal. Habría sido sujeto a estar rapado y encarcelado en una ignominiosa prisión en Sonora. El único de los criminales que participaron en el negro crimen en contra de Benjamín Levarón y Luis Whitmar el 9 de julio del 2009, que fue plenamente identificado por las cámaras de la caseta en Galeana, Chihuahua, fue un policía que portaba herramientas para asesinar con autorización plena. Ni uno de los 17 hombres ha sido sentenciado y tenemos razón plena para sospechar que el crimen opera en contubernio pleno con el Estado, con la autoridad. He andado por todo México junto con Javier Sicilia y cientos y miles de víctimas. Y he conocido incontables historias. Y la historia es la misma. Una historia de indefensión, de impunidad total, de odio y de hartazgo. Los ciudadanos estamos hasta la madre de la hipocresía y el crimen perpetuado desde la por los ciudadanos autodefensas presos. En todo caso, la amnistía y el indulto deben ser buscados por los funcionarios que enfrentarán cada día un pueblo más indignado y más indispuesto a seguir obedeciendo. Todos los gobiernos que organizan hombres y mujeres libres son poderes delegados y constituidos para proteger la vida, la libertad de conciencia y la propiedad de las personas. Las instituciones del gobierno fueron concebidos para nuestro servicio. Todos los funcionarios fueron contratados como nuestros empleados. Quien da el mandato es el pueblo. Todo mandatario está obligado a obedecer. Hemos perdido el rumbo. Impedirle a un ciudadano ser autodefensa es un acto de dictadores y de tiranos. Todos los hombres y mujeres libres son autodefensas. Yo no vengo aquí a pedir indulto o amnistía para nuestros conciudadanos secuestrados y recluidos en la cárcel por haber tenido el valor de defenderse y de proteger a aquellos que no encontraron, que no encuentran, ni mucho menos creen que encontrarán su protección y defensa en funcionarios de los tres poderes que tienen el descaro y la desvergüenza de autorremunerarse una fortuna. Ningún funcionario en México tiene autoridad para impedirle a un mexicano defenderse. Los empleados de los mexicanos han mostrado, después de incontables desaparecidos y decenas de miles de ciudadanos asesinados, que no han podido o querido proteger y defender a los mexicanos, han mostrado
claramente que traicionan y humillan a quienes pagan involuntariamente sus sueldos. He conocido a miles de casos de impunidad, hemos conocido directamente de la experiencia de miles de víctimas en todo nuestro país. Víctimas que perciben a los funcionarios como dictadores y tiranos a todos. Primero, porque son agredidos y no pueden obtener justicia, y luego porque son insultados al prohibirles la herramienta de defenderse ellos mismos. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. El pueblo de México busca la paz. Todos los días, ciudadanos aceptan el reto y la responsabilidad de llamar a sus empleados a rendir cuentas. Será decisión de cada uno de nosotros en cuál lado de la historia quedaremos. Exijo, junto con millones de víctimas y ciudadanos mexicanos desde este lugar, la libertad inmediata de José Manuel Mireles y todos los autodefensas. Liberen de inmediato al doctor Mireles. ¡Viva México! Es vergonzante para mí estar en este espacio. Yo no quería venir a Para mí, este lugar ha sido defraudado, ha sido como institución que tendría que defender los derechos del pueblo con muy honrosas excepciones aquí en esta mesa. Al llegar al poder el 1 de diciembre de 2012, con la intención de consolidar precisamente este régimen del priato iniciado en 1946, que muy bien señala el padre Solalinde, nos atestiguamos a una situación en que el mito de la transición democrática, el mito de que vivimos una democracia cada día se derrumba más. Es claro que no existe democracia en este país. Nos dicen que funcionan las instituciones, nos dicen que tenemos derecho a la protesta, cuando la realidad está totalmente cancelada. El Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión no funciona. El derecho a la protesta desde el 1 de diciembre de 2012, desde antes, pero de manera más clara, desde ese día tan triste y ignominioso para el país, ha sido totalmente cancelado con la complicidad y el apoyo claro y fuerte del PAN, el PRD, de este mal llamado Pacto por México. Es este Pacto por México el que ha cancelado la democracia mexicana, nos ha retornado a los sistemas viejos que nunca se fueron, de toma de decisiones autoritarias desde la cúpula más alta del poder público, pero ahora privado y hasta desde Washington. Es precisamente este Pacto por México de Enrique Peña Nieto y los partidos cómplices los que han entregado este país a los Estados Unidos, que plantean una integración norteamericana que implica la subordinación total de todo el pueblo mexicano como esclavos de los intereses de las grandes petroleras de Washington. Eso lo vemos en la reforma energética, pero también en la política migratoria de nuestro país, el país. Y también en materia de seguridad pública y también con respecto a la guerra contra las drogas y en Michoacán.
el encarcelamiento de José Manuel Mireles se hace por órdenes de y con absoluta complicidad del gobierno de los Estados Unidos y Barack Obama. Esto no es algo que hace de manera independiente Enrique Peña Nieto o el Pacto por México. Es una acción calculada deliberadamente el 27 de junio en el contexto de la acumulación de protestas sociales en contra de una ley Telecom que viola la libertad de expresión y concentra el poder de lo mismo de siempre, y una reforma energética que implica la entrega de pedazos que hoy mismo inicia del patrimonio nacional a las empresas extranjeras. Es parte de una guerra política, ideológica en contra del pueblo mexicano, encabezado por este Pacto por México en una alianza profundamente íntima y directa con Washington y los Estados Unidos. Un país en que el derecho a la protesta no está garantizado no es un país democrático. Tenemos que plantear, ahora sí, deshacernos de 70 años. Se decía que el año 2000 eran 70 años de régimen priista, pero esto es falso. El PRI se crea en 1946 con el propósito central de desarticular y hundir y enterrar todas las conquistas de la Revolución Mexicana, en particular del general Lázaro Cárdenas del Río. Estos 70 años, ahora sí, llegaremos a 70 años en 2016 y tenemos nosotros, es un honor estar en esta mesa y la sociedad en su conjunto, ahora sí plantear un verdadero cambio de régimen. No quieren que se pueda hacer por la vía electoral. La corrupción estructural, las instituciones electorales existen y nos quieren empujar a acciones irresponsables. Creo que es nuestra responsabilidad como sociedad trabajar juntos para garantizar que haya una verdadera transición a otro régimen, de la mano con todos, como José Manuel Mireles, como todos que están aquí en esta mesa, hacia un nuevo país. La democracia no es el gobierno de las mayorías. La democracia es el gobierno del pueblo. Es un régimen político que sobre todo defiende a las minorías. Es un régimen político en que las minorías tienen sus derechos garantizados y no son atropellados por una supuesta mayoría que, respondiendo a intereses ajenos, impone una política específica antinacional. Me parece muy importante la articulación de los y las víctimas de la guerra contra las drogas y los y las víctimas de las reformas neoliberales estructurales que estamos viviendo hoy. En esta mesa vemos precisamente esa diversidad, algo que representa el renacimiento de una articulación social, precisamente en el momento en que los corruptos están cantando victoria, brindando y bailando, gozando de su impunidad. Creo que de aquí en adelante tenemos que articular algo muy positivo, que me parece que la primera demanda tiene que ser libertad, otra vez en nuestra gran historia mexicana, de los presos políticos, de Néstor Salgado, de los policías comunitarios de Guerrero, de los dignos campesinos que defienden sus tierras en Morelos, en Puebla, y por supuesto para las autodefensas y libertad para José Manuel Mireles. Muchas gracias. En razón de los testimonios hasta ahora que he escuchado, no hacen más que corroborar la crisis en la que estamos viviendo.
Me tocó precisamente por estos azares empezar en la política por reacción a autoritarismo. Fui alcalde, nuevo gobernador, y entonces en este tenor de testimonio comentarles así: la descomposición empezó en el gobierno, donde allá en los 50 o 60 era la policía corrupta la que administraba a los malandrines. No es que ya sea un gobierno. Ahora son estas razones de crimen organizado las que ya controlan partes del gobierno. Es gravísimo. Y esto es porque funcionarios, individuos, que no las instituciones, se prestan, se coluden. De ahí entonces la corrupción rampante que hoy vivimos, que ahora sale de control y en algunas proporciones se transforma en crimen organizado. La manera de autodefenderse por los vecinos de Ecatepec, con la representación y guía del doctor Mireles, no es más que una repetición de lo que acaba de decir Julián Levarón. Ya el asunto no es privativo de una localidad, es nacional. Entonces, menudo reto tenemos todos. Vengo viendo esto desde hace años y la única manera que doy a entender, a comprender de cómo se puede arreglar es con la participación de todos nosotros. El modelo que ha seguido nuestro país hasta ahora ha sido el del autoritarismo, el de los jefes, el de los plantones, siempre esperando a que nos toque el bueno. Esto no es un asunto de partidos políticos, este es un asunto de compromiso con la patria, es el de precisamente donde la casa de nuestros padres, que es la patria, la hagamos subsistir en los valores, por la razón de la familia, por los amigos, y me parece que la esencia de nuestra participación es de nuestra comunidad. Yo creo que aquí los senadores presentes, y más que yo creo se nos van a unir, podemos trabajar en encontrar cómo darle personalidad y capacidad a la comunidad para que aprobemos la designación de los ministerios públicos y de los jueces, porque estos vienen designados desde arriba, pero nunca avalados por los de abajo. Y ustedes saben que desde el vecindario de donde vienen, todos se saben. Tenemos un fenomenal sistema de inteligencia todos. Aquí en el Senado le llamamos radio pacífico, pero todo se sabe. El asunto es cómo llevarlo a la objetividad de la formalidad. Así que a mí me parece que es en la comunidad donde podremos, quizá, habrá elementos, habremos de estudiarlos. Por ahí ahora con los temas de la tecnología hablan del blog y suben los datos, así como agarraron a mis compañeros del PAN bailando. Bueno, como para que la radio, las camaritas y todo eso, pues a todos nos afecta, qué bueno, para que nos comportemos y guardemos la decencia.
Ya en la vida privada, cada quien sabrá, pero cuando eres representante público, te debes al público. En esta razón, entonces, ¿por qué no hacer desde lo local nuestros sistemas de inteligencia, como lo hizo el señor Mireles? Él bien sabía a dónde estaban los malos, y se lo dijo al ejército, y hubo aprehensiones gracias a la colaboración de la comunidad. Entonces, en esta razón empecemos lo que nunca hemos hecho en México, organizarnos de abajo para arriba, no que nos organicen de arriba para abajo. Eso es democracia. A mí me tocó el suerte de ser el primer gobernador de oposición, y yo pensé que al ganar ya se había arreglado todo en mi estado. Pues no, porque al rato volteaba y yo le pedía a la gente de perdida el arre en la escalera. O sea, no venimos de una cultura participativa. Ese es nuestro reto y ese es el cambio que la nación requiere. Pero yo creo que fundado en la localidad. Hay muchas necesidades y somos un país pobre y las autoridades han sido abusivas y no promotoras. Pero con lo poquito que tenemos, si le ponemos rumbo, si le ponemos la forma de superación con buena educación, vamos a salir adelante. Eso no lo duden. Es cosa de que tengamos confianza en nosotros mismos y nos sintamos orgullosos de nosotros mismos. En esa razón, pues es natural, y aquí estamos por eso, que Mireles obliga a la reflexión. ¿Qué tantas cosas indebidas, terribles, pasaron para que toda una comunidad se levantara en armas a pesar de la existencia de autoridades que no pudieron garantizar la paz y el respeto? Quiere decir que ya no hubo alternativa, que era preferible correr el riesgo de ser llamados insurrectos a aceptar la ignominia de ser dejados al arbitrio de cualquiera. Ante la incapacidad de las autoridades y en muchos casos su colusión con los abusivos, no hubo otra alternativa que la autodefensa. Las circunstancias, la valentía, la seguridad de los propios amigos y vecinos justifican la acción. Desde hace muchos años, poco a poco, la corrupción ha avanzado. Hemos hasta ahora aguantado la situación por no meternos en problemas, porque quizá el otro, aún lejos de nosotros, en sus afanes o vivezas, se metía con sus propios asuntos. Pero hoy es nuestro vecino, nuestro pariente. Señoras y señores, las cosas no van bien, reconozcamos. Desde la legitimidad de cada comunidad, elijamos y supervisemos a los funcionarios del gobierno. Construyamos de qué estar orgullosos. Senadoras y senadores, aportemos nuestro tiempo y capacidad para reconocer el bien actuar de las comunidades. Legislemos con base a nuestra Constitución, en los derechos humanos. Y empecemos por la liberación de Mireles, quien es la paradoja de nuestra realidad mexicana.